Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 136. Dios hace notoria su salvación. Salmos 98, 1 y 9. Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y griega a los pueblos con rectitud. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos proclama que Dios hace notorio su salvación. ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy, Salmos 98, no se conoce quién es el autor, pero igual que el Salmo 97 se considera que es un poema de David de Septuaginta traducido en griego. El texto de hoy alaba a Dios porque es un Dios que juzga el mundo y salva a todo el pueblo. Los antecedentes de este poema están en la Biblia de hebreo traducido en siriaco en la versión pesita. El título de la traducción dice que el pueblo de Israel fue salvado desde Egipto, y es un poema escrito recordando el éxodo desde Egipto. El Salmo 98 se divide en tres partes y la primera parte consta de los versículos 1 a 3 donde exhorta a cantar recordando a Dios por el pacto hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué pacto había hecho con el pueblo de Israel? Dios había prometido a Abraham darle las tierras de Canaán, pero le prometió darle 400 años después. Y exactamente después de los 400 años hizo que el pueblo de Israel saliera de Egipto. En otras palabras, Abraham, quien recibió el pacto de Dios, no pudo ver con ojos carnales el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero el pacto ciertamente se cumplió. Al ver esto podemos darnos cuenta de que cuando tenemos fe en la promesa de Dios, incluso después de la muerte de nosotros, el pacto se cumple. Por tanto, cuando oramos, debemos de hacerlo teniendo fe que incluso después de nuestra muerte, el pacto de Dios se cumple. Puesto que la oración es una promesa de Dios. ¿Pero por qué Dios hizo esperar 400 años? Porque Dios esperó que Israel se multiplicara en Egipto hasta convertirse un pueblo o una nación, además de que el pueblo de Amori en Canaán estaba lleno de pecado. Con esto podemos saber que la respuesta a nuestra oración porque se demoran en realizarse, es porque todavía no es el tiempo. Sin embargo, debemos de tener fe de que ciertamente cuando llegue el tiempo se va a cumplir la promesa de Dios, por lo que debemos seguir orando sin dejarnos vencer. Por supuesto, cuando oramos por algo, al inicio es muy difícil de creer, pero como una semilla pequeña es sembrada en la tierra y se convierte en un árbol grande para dar grandes frutos. Nuestras oraciones son el inicio de algo pequeño, pero ciertamente da grandes frutos. Pero en el versículo 3 dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. En estas palabras, misericordia, en hebreo es, his, que significa el amor dado a las personas que no lo merecen. Y, verdad, significa Dios quien es fiel que siempre cumple su promesa. En otras palabras, Dios es misericordioso incluso con aquellos que no lo merecen recordando su promesa para salvarlos. Esto es, a pesar de que no merecen el favor de Dios, si oramos, Dios es misericordioso que responde a nuestras oraciones cumpliendo su promesa. Israel no merecía la misericordia de Dios porque vivieron durante los 400 años cómodos olvidándose de la promesa de Dios. Pero cuando vinieron las aflicciones, clamaron a Dios y recordaron de la promesa de Dios con Abraham.
Asimismo trabaja Dios para salvar a nosotros del mismo método como lo hizo con el pueblo de Israel. A veces nosotros no pensamos en Jesús, tanto que nos burlamos de los creyentes en Jesús, pero Dios nos hace esta dentro de las aflicciones para descubrir a Dios y tener fe en Dios. Y la razón de esto es porque desde antes de la creación del mundo, Dios predestinó salvar a nosotros, y de acuerdo con su promesa cumplió lo pactado, por lo que debemos de cantar y alabar a Dios de la salvación. En los versículos 4 a 8 dice cómo debemos de adorar a Dios. 4 Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. 5 Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. 6 Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. 7 Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 8 Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Estas palabras indican que debemos de adorar y alabar a Dios con todos los instrumentos posibles porque Dios es misericordioso quien nos da la salvación. Pero existe algo especial en estas palabras. Nosotros que hemos sido salvados, es lógico que cantemos y alabemos a Dios, pero que las montañas, los mares bramen y regocijen de alegría para Dios, ¿por qué si somos los hombres que estamos siendo salvos? ¿La naturaleza y todas las cosas que existen en el mundo alaban a Dios? La razón de esto es que la corrupción de la humanidad hace depravar todas las cosas del mundo, pero asimismo, la salvación del hombre también restaura todas las cosas del mundo. Por tanto, la adoración de Dios es inminente por la salvación de la humanidad. Esto nos hace consciente que Dios es un Dios vivo y que todas las cosas del mundo y la naturaleza le obedece a Dios. Nosotros que convivimos en la naturaleza y con todas las cosas del mundo influenciamos a la naturaleza y a las cosas del mundo obedeciendo a Dios. A pesar de un mundo depravado, nuestra vida de fe hace que la naturaleza cambie y nos ayude a nosotros. Al observar el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel vive fiel a Dios, Dios le da lluvia proporcionando una tierra fértil dando abundantes frutos. Pero cuando ellos viven alejados de Dios son aquejados por las sequías y las aflicciones. No es siempre así, pero un 90% de los casos son así. Por ejemplo, los Estados Unidos es una nación que posee tierras bendecidas bien fértiles, pero lo que creemos es que los puritanos que emigraron a los Estados Unidos de América tenían fe en Dios. Pero si las personas de estas tierras abandonan su fe en Dios, esta nación también se va a convertir en una tierra desierta y árida. Por esta razón, el versículo 9 dice, 9 delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y griega a los pueblos con rectitud. Dios le prometió a Salomón quien construyó el templo para alabar y glorificar a Dios. Si tu pueblo se aleja de mí y le llegan las plagas, son llevados lejos prisioneros. Acuérdate de mí y ora hacia mí dirigiéndote hacia el templo, cuando es así yo te restauraré a ti y a tus tierras. ¿Qué significa esto? Cuando vivimos delante de Dios con fe, nuestras vidas son restauradas y mantenidas bendecidas. Por tanto, nuestro alrededor también puede ser cambiado dependiendo con qué fe en Dios vivimos, por lo que debemos de vivir con fe en Dios esperando que Dios obre para cambiar a nuestro alrededor. ¿Ha experimentado alguna vez al Dios de la salvación? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.